La vida a veces nos sorprende con momentos que parecen sacados de una película. Estar en el lugar adecuado, en el momento indicado, puede regalarnos experiencias inolvidables. ¿Te imaginas vivir una aventura inesperada en un tren navideño? Hoy te llevaré conmigo a la estación de trenes de Varaždin, en Croacia, para descubrir una experiencia llena de magia y alegría. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Estado Natural Viajero. Nuestra historia comienza en la estación de trenes de Varaždin, una encantadora ciudad croata ubicada a unos 80 kilómetros al norte de Zagreb. Esta región, como muchas otras en Croacia, celebra la Navidad con actividades para toda la familia, especialmente pensadas para los niños. Paseando como simples turistas, nos encontramos con un tren adornado con decoraciones navideñas estacionado en las vías. ¿Qué podía ser ese tren? Pues la escena despertó nuestra curiosidad y no dudamos en acercarnos. Al observar más de cerca, notamos cómo niños y adultos abordaban el tren con gran entusiasmo. Decidí entonces hablar con uno de los asistentes del tren para averiguar de qué se trataba. Fue entonces cuando descubrimos que este era un tradicional paseo navideño en tren, una actividad que se organiza todos los años para alegrar las fiestas. Emocionados preguntamos si podíamos subir al tren. Lamentablemente nos informaron que los boletos estaban todos agotados. Nos quedamos entonces observando con un poco de envidia sana mientras otras familias abordaban y el tren se preparaba para partir. Pero, ¿podría terminar aquí nuestra aventura? Y cuando menos lo esperábamos, un asistente del tren y un Papá Noel se acercaron a nosotros y con una sonrisa cálida nos invitaron a subir como invitados especiales. Sin pensarlo dos veces, aceptamos este inesperado regalo de Navidad. El tren partió de la estación y nosotros aún no sabíamos hacia dónde nos dirigíamos. Desde las ventanas comenzamos a disfrutar del paisaje, mientras nos adentramos en la atmósfera festiva que llevaba cada rincón del vagón. ¿Qué nos esperaba al llegar a nuestro destino? Y sin saber realmente hacia dónde íbamos a llegar, nos ocupamos en ver el interior del tren, que estaba decorado con un ambiente navideño que encantaba tanto a niños como a adultos. Los niños reían, bailaban y jugaban mientras la música llenaba el aire. Este paseo no solo es una tradición en Varaždin, sino que también se realiza en varias ciudades croatas durante el mes de diciembre y la primera semana de enero. Por momentos dejaba de mirar la alegría dentro del vagón para disfrutar de los paisajes fuera del tren. Las colinas ondulantes y pequeñas aldeas parecían sacadas de un cuento de hadas. Y es que Croacia tiene una belleza natural que siempre sorprende y este viaje no es la excepción. Solamente es mirar panoramas y vistas únicas en un país completamente verde. Dentro del tren la alegría no paraba. Las asistentes vestidas como ayudantes de Papá Noel repartían dulces y animaban a los pasajeros a participar en juegos y bailes. Ver la felicidad de los niños al interactuar con Papá Noel y los Reyes Magos fue un momento que quedó grabado en mi memoria. Y aquí les muestro solo algunos apartes de lo que se vivía en este tren de Navidad. Después de un trayecto lleno de música y alegría, llegamos por fin al punto extremo, Novi Marov, un pequeño pueblo a media hora de Varaždin. Aquí hicimos una breve parada antes de emprender el viaje de retorno.
Fue en este momento cuando aprendimos más sobre la organización de este evento, que une a la empresa de trenes croata con otras compañías privadas y estatales para ofrecer esta experiencia inolvidable por toda Croacia. Ya les decía antes que este tren de Navidad no es exclusivo de Varaždin y trayectos navideños de este tipo suelen realizarse en otras ciudades croatas como Split, Rijeka, Osijek, Slavonski Brod o la propia capital Zagreb, entre otras. Es una tradición que ha unido a todas las familias croatas y que ha alimentado la imaginación de los niños, quienes incluso crean historias sobre Papá Noel que viaja en tren, ya que dicen que tiene tantos regalos para repartir que no caben en un trineo. ¿No te parecen maravillosas estas ideas infantiles? Y en poco más de la mitad del recorrido y ya de regreso a Varaždin, el ambiente dentro del tren se va volviendo más festivo. Y es que aparte de repartir regalos y dulces, también recibíamos sorpresas. Había rifas y pequeñas acciones que nos llenaban de gratitud y reafirmaron lo mágico de este tipo de viajes, que sin esperar nos montamos y recibimos este regalo, que no me canso de decirlo, una acción muy bonita de Navidad. Y es que estos momentos te recuerdan que todos tenemos un niño adentro y lo debemos alimentar con este tipo de acciones. Por eso nos tomamos las fotos con Papá Noel y sus ayudantes, sellando esta experiencia como un recuerdo inolvidable de nuestra Navidad por el norte de Croacia. Y ya acercándonos a la estación de Varaždin, me quedé con un sentimiento de gratitud mientras veía los paisajes y la gente, ya que este paseo inesperado ha sido un regalo de Navidad que nunca voy a olvidar. A veces las mejores experiencias llegan cuando menos las esperamos. ¿Cómo hubieras reaccionado tú con una situación como esta? A mí me tomó de sorpresa en un agradable momento previo a la noche de Navidad. Después de poco más de una hora de alegría y ambiente festivo, regresamos a la estación de Varaždin. Observamos cómo los niños salían con grandes sonrisas, llevando consigo dulces y regalos. Nosotros también nos despedimos con gratitud hacia las personas que hicieron posible este paseo inolvidable. De pequeños actos se hacen los grandes momentos y es de justos agradecer. Siempre agradecer estos pequeños detalles que nos van llenando de experiencias para contar y poderles mostrar en esta oportunidad. Y así termina esta historia. Soy Gustavo Carrasquilla Gómez y esta fue mi experiencia en el tren de Navidad de Varaždin, con la que celebramos juntos por fin el capítulo 300 de este canal. Espero que me sigas acompañando en más viajes llenos de aventura y momentos especiales. Por ahora les deseo una muy feliz Navidad en compañía de sus seres queridos. Hasta la próxima. Chao.